Hola, muy buenos días, tardes o noches, desde donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a su podcast Memorias Históricas. Yo soy Yair y me acompañan mis compañeros Ariadna, Giselle, Emanuel y Derek. Díganme, ¿cómo se sienten hoy? Hola Jair, muy bien la verdad, bastante emocionado de estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de la historia de nuestro país a nuestros oyentes. Sí, el día de hoy vamos a comentar qué ocurría con los conservadores durante la época de 1854 a 1870. Así es, Derek, el día de hoy abarcamos el plan de Ayutla, la guerra de reforma, el segundo imperio y más. También veremos el contexto de la época, así como sus causas y sus consecuencias. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos con el capítulo de hoy. Bueno, y para entrar en contexto necesitamos ver qué ocurría en México en 1854. Bueno, y para empezar, en 1854 se crea el plan de Ayutla. ¿En qué consistía? Bueno, pues quería derrocar al gobierno de Santa Anna porque el pueblo estaba inconforme en cuanto a que se vendieron los terrenos de la Mesilla, se perdió la guerra contra Estados Unidos, entre otros problemas. Entonces, tanto liberales como conservadores, ya es el caso de Juan Álvarez y Florencio Villarreal, se unieron para destituir a Santa Anna, ya que consideraban que era un peligro porque se estaba convirtiendo en un gobierno dictatorial. Entonces, en el plan de Ayutla se propone a un nuevo presidente, que es Ignacio Comonfort, un personaje liberal, así como se crea la Carta Magna, que fue una constitución que se promulgó en 1857, que igual tenía muchas ideas liberales. Esto pues no puso contentos a los conservadores y en respuesta crearon el plan de Tacubaya porque se veían limitados su poder tanto por la iglesia, tanto por la casta. El plan de Tacubaya desconocía a la Constitución y tiempo después desconocía al presidente. Esto generó un choque entre estos dos bandos y propusieron como presidente a Félix Zuluaga. Como consecuencia de estos problemas políticos, se hace la Guerra de los 3 años o la Guerra de Reforma. Pues sí, precisamente como lo comentas, o sea, los antecedentes de la guerra de reforma se rastrean más o menos desde la revolución de Ayutla, que pues sí, como lo dijiste, pone en fin al gobierno de Santa Anna. Pues así comienza la guerra de reforma y bueno, como ya lo mencionaste, sí, dura 3 años, siempre es una pelea entre liberales y conservadores. Pues en esta guerra nunca se tiene, digamos, o bueno, en estos 3 años se tiene no se tiene claro quién está rigiendo al país de alguna manera, ya que los conservadores, pues como lo mencionas, nunca están contentos con pues los liberales, ya que no se ponen, no se priorizan más bien sus exigencias, más que nada. Pues las consecuencias más bien de la guerra de reforma, fueron pues sobre todo las pérdidas humanas y económicas. O sea, ya debido a esto pues existe un debilitamiento militar y un debilitamiento político, perdón. Por ello, Juárez, que obviamente, bueno, se anuncia como pues ganador, digamos, ¿no? Los liberales se supone que ganan, aunque realmente parece que no. Pero bueno, Juárez anuncia la suspensión de los pagos de la deuda externa. Y por ello, Francia, España y Reino Unido planean invadir de nuevo al país. Y pues comienzan este plan, pero entonces Juárez deroga la ley de suspensión de los pagos y entonces llega a un acuerdo con España y Reino Unido
Sin embargo, pues Francia pues quería, ¿no? De plano invadirnos, ya que estaba pues de la mano, digamos, junto con los conservadores que los apoyaban mucho, ya que ellos pues querían, ¿no? El mismo gobierno que tuvieron en la época colonial. Y bueno, así llega o comienza más bien la segunda intervención francesa, donde, bueno, claro que se comienza el gobierno de Maximiliano, que pues finalmente igual a los conservadores no les encantó, ya que él ya venía con unas ideas más modernas, también digamos de alguna manera liberales, pero bueno, finalmente pues realmente no duró pues prácticamente nada Maximiliano. Ahora, ¿quiénes participan en la guerra de reforma? Pues como tal los liberales, que pues más o menos ya los conocemos, que es Juárez, José Santos Degollado y Jesús González Ortera. Y pues como de esto se trata el podcast, los conservadores, que es Miguel Miramón y, como ya mencionaste, Félix Zuloaga. Pues Miguel Miramón es general de las tropas conservadoras y fue nombrado presidente interino por el plan de Tacubaya, claro, en oposición de Juárez. Y Félix Zuloaga también es un militar político conservador y él fue quien encabezó el plan de Tacubaya, que, bueno, como ya lo mencionaste, desconoce la Constitución de 1857. Y bueno, gracias a esta guerra de reforma, también se crean las leyes de reforma que pues se le atribuyen obviamente a Juárez, que es el que pues estaba gobernando en esos momentos. Entonces, entre 1959 y 1965, todas estas reformas o nuevas leyes logran separar finalmente a la Iglesia del Estado, se nacionalizan los bienes eclesiásticos, se permite el matrimonio civil, el Estado pasa a llevar el registro de la identidad ciudadana y la administración de los campos santos. Se reglamentaron los días festivos y se prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Y así, y por fin, se anuncia la libertad de cultos, ya que pues antes sí habían dicho como que el catolicismo era lo único, pero por fin ya se anuncia la libertad de cultos. Bueno, todas estas leyes pues pasan en todo este tiempo del cambio del país, de los liberales y toda esta nueva política. Bueno, a mí sí fue un gran paso para la sociedad mexicana, porque incluso ahora, a pesar de que se sigue teniendo muy arraigada la religión, pues en esos entonces era impensable tener la idea de dejar a un lado la religión. Pero, el catolicismo, ¿no? Sobre ajá. todo. Sí. Sí, pues el catolicismo era la religión del país. Y que además todas estas leyes seguían reprimiendo a los que en un pasado tuvieron el poder, como es la Iglesia, que se les quitó tierra, se les quitó privilegios, se les quitó estos impuestos que recaudaban del pueblo, se les quitó bienes también, sus propiedades, ajá. Sí, pues sí. Todas sus iglesias ya pasan a ser parte del gobierno, más que nada. Pues yo creo que ese fue un muy gran paso, la verdad, poder separarse de esta vieja, digamos, política que tenían los conservadores. Aunque pues sí fueron los que más sufrieron, digamos, de alguna manera. Sí, y pues bueno, ahora es el siguiente tema, que sería la segunda intervención francesa, que no sé, nos quiera comentar. Ajá, pues después de la guerra de reforma, pues trajo consecuencias devastadoras para pues, la nación mexicana. Una de ellas fue la crisis económica que orilló a Benito Juárez a suspender el pago de las deudas con otros países, darse las relaciones diplomáticas con nuestro país. Además de que las dificultades que atravesaba el gobierno de Benito Juárez les permitió a los conservadores retomar sus convicciones de restablecer una monarquía en México. La respuesta de las... Prosigue.
de la suspensión temporal de pagos de la deuda externa fue inmediata. El 31 de octubre de 1861, los países europeos firmaron un convenio en Londres para ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas con el objetivo de captar los recursos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países. En 1862 se firmaron acuerdos entre México, Inglaterra, España y Francia, en los cuales las potencias europeas se comprometieron a no intervenir en los asuntos internos de México, limitándose a negociar el pago de las deudas. A pesar de los acuerdos, las tropas francesas bajo el mando del general Carlos Fernando de la Trille, conde de Lorenzés, avanzaron hacia la Ciudad de México. El 5 de mayo, bajo el mando del general Ignacio Zaragoza, las fuerzas mexicanas lograron una victoria importante en la batalla de Puebla, lo que llevó a la retirada de las tropas francesas. Tras la batalla se reforzaron las tropas francesas y mexicanas con el general Elie Frédéric Faure tomando el mando francés y el general Jesús González Orteaga liderando las fuerzas mexicanas tras la muerte de Zaragoza. En 1863, después de la ocupación de Puebla, Francia estableció el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano como emperador con el apoyo de conservadores y bajo condiciones impuestas por Francia. Sí, bueno, ya que mi compañera menciona a Maximiliano de Habsburgo y bueno, con ello al Segundo Imperio, pues me gustaría mencionar bastante lo interesante que es este periodo, pues hablamos de que Francia quiere incorporar una monarquía en México con, bueno, diversos fines y apoyado por los conservadores, que claro, pues querían que la monarquía que se afiliaba a sus intereses desde la independencia, pues hiciera valer sus intereses, ¿no? Y claro, Francia ve la oportunidad perfecta cuando sucede esto de la suspensión de los pagos y la oportunidad para invadir México. Por eso es que no retira sus tropas, porque pues México le parecía pues bastante atractivo, ¿no? Además de que estaba cerca de Estados Unidos y él quería apoyar a los confederados para pues quitarle un poco del poder regional que tenía Estados Unidos. Y pues claro, no vio una buena opción más que Maximiliano de Habsburgo, un noble austriaco, y lo colocó en México como gobernador. Claro, pues bueno, no es muy reconocido legítimamente porque pues bueno, fue puesto a la fuerza, claro. Pero si bien fue traído por conservadores con fines conservadores, pues no se afilió mucho a estos, pues sus ideas eran muy liberales para la época y bueno, incluso creo que para ahora, y tenía ideas completamente opuestas de dar libertades, sobre todo indígenas, y empezó un gobierno que se basaba demasiado en reformas y en cambiar leyes que favorecieran a la gente, y muchas veces gente que simplemente por estar en México ya podía favorecerse de esos cambios que claro eran muy nuevos en contraste con lo que era el México anterior a su llegada en la parte que gobernó, que pues muchos de sus cambios más destacados fueron la que le llevó bastante la contraria a lo que es la religión, sobre todo la católica, que era la presente aquí y pues en Europa y en muchos lados, porque pues bueno, tenía problemas con la iglesia, ¿no? Cada quien. Y pues principalmente se basó en separar muchas cosas de la iglesia y del Estado, lo cual hace pensar que sus ideas pues eran muy alineadas con Benito Juárez, al cual incluso Maximiliano lo invitó a que formara parte de su gobierno como ministro de Justicia. Él se negó, pero bueno, en su gobierno también mantenía muchos liberalistas, lo cual hizo que pues bueno, los conservadores que lo habían traído para algo no estuvieran muy felices con él. Y eso mismo, y claro, el avance de Benito Juárez la recuperación del país, de tomarlo otra vez, pues hizo que se ganara muchos enemigos, además de que
Francia, que era su principal soporte para mantener el poder, pues lo dejara un poco de lado porque se avecinaba una inminente guerra con Prusia y pues claro, era más importante su territorio continental. Entonces fue abandonado y dejado solo a morir. Entonces, si bien Maximiliano fue traído con intenciones conservadoras, me parece que es totalmente lo contrario. Aunque claro, no lo salvó de que lo fusilaran, ¿no? Pero pues... Sí que, o sea, prácticamente el tiro le salió por la culata, porque los conservadores al querer con la idea de que un emperador traería las ideas clásicas de conservadurismo, pues no, porque incluso trajo la idea de la escuela, todos estos derechos que para la época se significaban una revolución para el progreso más del pueblo que de la gente privilegiada. Sí, así es. Y bueno, pues pues me parece que, como dices, le salió el tiro por la culata y pues hizo exactamente lo contrario a lo que querían los que lo trajeron. Entonces, pues nada, bueno. Sí, de hecho dicen que como tal la guerra de reforma termina en esta segunda intervención francesa. Digamos que los conservadores ya quedan, pues pareciera que a un lado, ya que pues no le salió bien, pero sí, de hecho ahí se marcaría de alguna manera que ahí acaba la guerra de reforma y comienza el gobierno liberal. Sí, me parece que sí. Y con la muerte de Maximiliano y que vuelve Benito Juárez, se daría inicio a otra época importante de la historia del país, que es la República Restaurada, que vendría siendo el culminar con nuestro tema. Sí, sobre la República Restaurada, esta empezó el 15 de julio de 1867. Es una fecha importante porque marca como la diferencia que hay entre el México contemporáneo y el México moderno, que sería como la postrevolución. Esta restauración es como un símbolo para los mexicanos y de la aliada que hubo en la intervención europea. Podemos observar cómo a lo largo de una pequeña fracción de lo que se desarrolla en nuestro país ha sido demasiado pues difícil dar un paso adelante realmente, pues ni siquiera terminada su independencia ya enfrentaba muchos problemas y apenas en este corto periodo del que hablamos en este episodio, pues podemos ver cómo enfrenta bastantes conflictos que hacen increíblemente difícil que tuviera un momento mínimamente de estabilidad, ni siquiera de desarrollo, y que bueno, con el final que es de nuestro tema, que es la República Restaurada, se plantea como que llegue a ese punto de estabilidad con Benito Juárez, aunque bueno, sabemos perfectamente que no lo alcanza. Y bueno, para mí fue un placer haber participado en este podcast con ustedes. Fue muy placentero poder compartir con ustedes este pedazo de la época de la historia de nuestro país, que no mucha gente conoce, pero que significó mucho para el inicio de nuestra nación. Me gustaría despedirme de mis compañeros, que fue un gusto tenerlos aquí en este capítulo. Sí, pues agradecemos poder compartir un poco la información y pues poder platicar un poco sobre esto. Sí, agradecer a toda la gente que nos escuchó y bueno, que se sigan interesando por la historia. Bye. Por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego.